Bueno chicos, ¿qué tal? Hoy en el curso de Historia del Perú vamos a hacer un repaso de las clases más importantes de este primer bimestre. Los objetivos de la clase son reforzar los temas de reconstrucción nacional y república aristocrática, elaborar mapas mentales y esquemas de los temas de reconstrucción nacional y república aristocrática. Bueno, la reconstrucción nacional recuerda que también es llamado segundo militarismo y es un periodo posterior a la guerra con Chile que empieza en el año 1883 y termina en el año 1899. Precisamente se llama reconstrucción nacional porque luego de la crisis dejada por la guerra con Chile había que reconstruir el país y se llama segundo militarismo porque nuevamente van a ser los militares los que van a llegar al poder ante la ineficacia de nuestra clase política, la ineficacia de la élite civilista. En este periodo van a gobernar cuatro presidentes y van a haber cinco gobiernos. Miguel Iglesias, primer gobierno de Cáceres, Remigio Morales Bermúdez, segundo gobierno de Cáceres, y segundo gobierno de Nicolás de Piérola. Recordemos también que algunas de las características de este periodo de la reconstrucción nacional, como les dije, es el predominio de los militares en el poder ante un desprestigio y una crisis de los civilistas, ¿no? ¿Ok? Pero así como había un desprestigio de los partidos políticos, ¿ya? Van a surgir en este periodo nuevos partidos políticos, como por ejemplo el Partido Constitucional de Cáceres, el Partido Demócrata de Piérola, el Partido Liberal y también la Unión Nacional, ¿no? Acuérdate que a nivel económico, el Perú estaba en una grave crisis dejada por la guerra con Chile, ¿no? Donde la economía estaba paralizada, ¿ok? Había inflación, no había comercio, no había agricultura, porque nuestras haciendas, nuestros puertos, nuestros ferrocarriles, todo había sido destruido durante la Guerra del Pacífico, ¿no? Incluso hasta la Biblioteca Nacional. Pero en este periodo había pues que sacar adelante al país y se va a comenzar a iniciar la explotación de dos recursos, de dos materias primas fundamentales. Estoy hablando del caucho en la selva y del petróleo en la costa norte del país, en Piura. Asimismo, hay un breve resurgimiento de la actividad agroindustrial, es decir, se comienza a exportar lo que es el azúcar y el algodón. Ahora, el primer gobierno de este periodo es el de Miguel Iglesias. En el gobierno de Miguel Iglesias, como ya sabemos, este señor hace el grito de Montán, que es la rendición del Perú frente a la guerra con Chile, una rendición con cesión territorial, es decir, entregándole Tarapacá. Eh, Durante este gobierno de Miguel Iglesias también se firma el Tratado de Ancón, que pone fin a la guerra con Chile, ¿ok? Y esto va a generar que el principal opositor a Miguel Iglesias sea pues el señor Andrés Avelino Cáceres, ¿ok? Recuerda que los chilenos llaman a este presidente Iglesias el regenerador del Perú, ¿no? El regenerador de la República del Perú. En este gobierno también de Iglesias, nuevamente vuelven a funcionar los tribunales de justicia, la Universidad San Marcos, el Colegio Nuestra Señora de Guadalupe, la Biblioteca Nacional a cargo de Ricardo Palma, ¿no? También recuerda que en el gobierno de Miguel Iglesias eh, se hace notable, ¿no? Se hace conocido el señor Daniel Alcides Carrión y se convierte pues así en el mártir de la medicina peruana, ¿no? También se produce una rebelión indígena allá en Ancash, en la sierra de Ancash, en el callejón de Huaylas, ¿no? Dirigido por el señor Atusparia, la rebelión Atusparia, en contra del gamonalismo, en contra de la servidumbre, en contra, pues, de la contribución indígena. Recuerda que este gobierno de Miguel Iglesias termina, pues, por un golpe de estado
Andrés Avelino Cáceres contra Iglesias, ¿ya? Este golpe de Estado recuerda que se llama la Guaripampeada, porque ocurre en un lugar llamado Guaripampa en Junín, ¿ok? Donde las tropas de Cáceres, pues, ante una estrategia, cortan un puente, ¿no? Cortan un puente de un río, ya impidiendo que de esa manera las tropas de Iglesias puedan pasar, puedan cruzar. En el primer gobierno de Cáceres, ya, Cáceres recibe el país en una grave crisis económica, donde los principales problemas eran la deuda externa y la inflación, ¿no? ¿Ok? Entonces, ante esta situación económica que vivía el país, Cáceres no podía, eh, no podía acceder a créditos externos, es decir, no podía acceder a préstamos porque era tanta la cantidad de dinero que debíamos que ya no nos querían prestar plata. Entonces, a Cáceres no le quedó de otra, ¿ya? Que firmar un documento, firmar un contrato conocido como el contrato Grace. En el contrato Grace, el Perú pues entregó a Inglaterra a cambio de esa deuda externa, porque no podíamos pagarla con dinero, sino con recursos naturales. Se entregó 3 millones de toneladas de guano, 2 millones de hectáreas en la sierra, la administración de nuestros ferrocarriles, ¿ya? Y también la libre navegación por el lago Titicaca a los ingleses, ¿no? En esta caricatura podemos ver pues los tentáculos de un inglés apoderándose de nuestros recursos, de nuestros ferrocarriles peruanos, ¿no? También es importante que tengas en cuenta que en el gobierno de Cáceres se inicia la explotación de petróleo en el yacimiento de la Brea y Pariñas, allá en Piura, Talara, ¿no? ¿Ok? A cargo de una empresa llamada la London Pacific Petroleum Company. Luego viene el gobierno de Remigio Morales Bermúdez, que seguía o continuaba con la misma política de Andrés Avelino Cáceres. Este presidente gobernó del 1890 a 1894 y en 1893, como ya es conocido por nosotros, se debía de haber realizado el plebiscito en Tacna y Arica, ¿no? Eso que quedó establecido en el Tratado de Ancón. Pero este plebiscito no se va a dar, es más, nunca se va a dar, ¿ok? Por la negativa chilena. Entonces, recuerda que en este gobierno de Remigio Morales Bermúdez se celebraba pues ese plebiscito. Pasaron 10 años, ¿no? También se firma un tratado con Ecuador llamado el Tratado García Herrera, donde Ecuador pues quería apropiarse de una gran parte de nuestra Amazonía, casi una tercera parte del Perú, ¿no? Pero finalmente, menos mal que no fue aprobado por el Congreso de la República de esa época. Recuerda que Morales Bermúdez fallece unas semanas antes de terminar su mandato y el que llega al poder, el que lo reemplaza, no es su primer vicepresidente, sino su segundo vicepresidente, Justiniano Borgoño, ya que el primero, Pedro Alejandrino del Solar, se negaba a los caceristas a realizar pues un fraude electoral, ¿no? Recuerda que Cáceres quería llegar nuevamente al poder por segunda vez, pero no de manera legal, sino de manera ilegal, a través de un fraude electoral, y el primer vicepresidente se negaba a esto, por eso es que no fue impedido de llegar al poder, no lo encerraron, ¿ok? Y bueno, el segundo vicepresidente convoca elecciones, se comete el fraude electoral y nuevamente llega al poder el señor, por segunda vez, Andrés Avelino Cáceres. Pero lamentablemente Cáceres eh, había ganado impopularidad. De lo que era muy famoso ahora era impopular, ¿no? Ya no lo querían a Cáceres, debido pues a que se había firmado el contrato de Grace y también por la forma irregular en la cual se había elegido por segunda vez. Entonces, ante esta situación, se forma una alianza política entre dos partidos, el Partido Civil y el Partido Demócrata, que se unen bajo el liderazgo de Nicolás de Piérola contra el gobierno de Cáceres, empezando así una guerra civil en el Perú que termina en una guerra sangrienta, como podemos ver en esta imagen, que trae como consecuencia más de 1.000 muertos y más de 2.000 heridos. Finalmente, Nicolás de Piérola ingresa a Lima, ¿ya? Y le hace un golpe de estado a Cáceres, empezando así el gobierno de el señor Nicolás de Piérola.
En el gobierno de Nicolás de Piérola se sientan las bases para la República Aristocrática, empieza la era del caucho a cargo de este señor llamado eh, Carlos Fermín Fiscarral. Se establece una nueva moneda en el Perú, la libra peruana de oro, ¿ok? Y se eleva la exportación de caña de azúcar y algodón al mundo. Se crea el Ministerio de Fomento. Asimismo, también se fomenta, se preocupa por la defensa nacional y llega la misión francesa Clemen para reorganizar nuestro ejército. Se crea la Escuela Militar de Chorrillos, ¿ya? El Código de Justicia Militar también, ¿no? Muy bien, y luego empieza otro periodo en la historia del Perú llamado la República Aristocrática o también llamado Segundo Civilismo, donde nuevamente los civilistas ya van a llegar al poder. Este periodo dura 20 años, de 1899 a 1919. Recuerda que en este periodo de la República Aristocrática el poder está en manos de un grupo pequeño de familias, aproximadamente 30 familias, que tenían el control de todo el país, conocida como la oligarquía agroexportadora, ¿no? ¿Ok? Entre las características de este periodo está, por ejemplo, la explotación del caucho, el predominio en el poder de esta oligarquía que se basaba pues en la exportación más que todo de lo que es azúcar y algodón, ¿no? Eran dueños de grandes cantidades de tierra. El gamonalismo, que es la explotación de los campesinos, ¿ya? En la sierra sur del país, ¿ya? Y el movimiento obrero. La principal actividad económica en este periodo, recuerda, es la agroexportación. Las formas de explotación en este periodo son el enganche, la habilitación, el llanaconaje y las correrías, ¿no? Para conseguir pueblos nativos para la explotación del caucho. Y bueno, chicos, el movimiento obrero se consolida durante la República Aristocrática, especialmente en el primer gobierno de José Pardo y Barreda. Recuerda que la situación de los obreros era muy precaria, ¿ya? Ellos trabajaban muchas horas al día, no tenían no tenían pues derecho, no tenían ningún seguro de trabajo, ninguna ley de accidentes de trabajo, eh, no tenían un contrato de trabajo, en cualquier momento los podían votar, ¿ok? Y los explotaban mucho, ¿no? ¿Ok? Ante esta situación, pues los obreros se organizan, ¿ok? Y forman los primeros sindicatos, ¿ok? Y llega esta ideología europea, ¿no? Al Perú llamada el anarcosindicalismo, difundido aquí en el Perú por Manuel González Prada. Esto llega a la conciencia de estos obreros, se organizan, forman el primer sindicato, la Federación de Obreros Panaderos Estrella del Perú, y salen a las calles a protestar, ¿no? Se producen entonces movilizaciones obreras, paros, huelgas, ¿ok? Y ante estas circunstancias, el gobierno de José Pardo, por ejemplo, decreta el proyecto Manzanilla, ¿no? Que tampoco va a ser aprobado por el Congreso. Recuerda que el principal reclamo que hacen estos obreros es pues la promulgación de una ley de 8 horas, ¿no? La jornada de 8 horas diarias de trabajo que se va a establecer en el Perú, pero después todavía, en el segundo gobierno de José Pardo, que lo vamos a ver la próxima semana. Con López de Romaña, recuerda, se firma el Código de Aguas y Código de Minería, ¿ya? Y también con Candamo, por ejemplo, con Candamo se firma o se promulga la ley de ferrocarriles, ¿no? Recuerda que Candamo gobierna solamente 8 meses el país y después lo reemplaza eh, José Pardo y Barreda, que mejora la educación y también acá hay un movimiento obrero, ¿no? Se establece el proyecto Manzanilla que finalmente no va a ser aprobado por el Congreso, ¿no? Muy bien, chicos. A continuación sus preguntas. Muchas gracias.